¿Alguna vez has tenido un sueño tan real sobre alguien que ha fallecido que cuando te despertaste sentiste como si esa persona realmente estuviera allí? Soñar con quienes ya no están entre nosotros es una experiencia misteriosa, a menudo llena de significado. Durante siglos, diferentes culturas y religiones han interpretado los sueños como mensajes del más allá, reflejos del alma o incluso como manifestaciones divinas. Pero, después de todo, ¿qué dijo el gran Santo Padre Pío sobre estas visiones nocturnas? ¿Eran solo fragmentos de memoria o algo mucho más profundo? El Padre Pío fue uno de los santos más extraordinarios de la historia de la Iglesia Católica. Su vida estuvo marcada por fenómenos sobrenaturales, como bilocaciones, estigmas y revelaciones divinas. Tenía una relación única con el mundo espiritual y a menudo advertía sobre la importancia de discernir entre los sueños ordinarios y las verdaderas manifestaciones espirituales. Para él, los sueños podían, sí, ser utilizados por Dios para transmitir mensajes, pero también podían ser pruebas o ilusiones creadas por el enemigo. Por lo tanto, comprender estos sueños requiere cautela, oración y reflexión. Muchas personas, al soñar con seres queridos fallecidos, se despiertan con sentimientos intensos. Algunos refieren consuelo y paz, mientras otros sienten miedo o angustia. El Padre Pío enseñó que Dios puede permitir que las almas aparezcan en sueños por una variedad de razones, para pedir oraciones, ofrecer consuelo o incluso para advertir sobre algo importante. Sin embargo, también advirtió que no todo sueño debe considerarse una revelación, ya que la mente humana es compleja y puede crear ilusiones basadas en emociones y recuerdos. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica siempre ha tratado los sueños con cautela. En la Biblia encontramos ejemplos de sueños que trajeron revelaciones divinas, como los sueños de José en Egipto o los sueños de San José, el padre adoptivo de Jesús, quien recibió la guía de un ángel para proteger a la Sagrada Familia. Estos ejemplos demuestran que Dios puede comunicarse a través de los sueños, pero es fundamental buscar el discernimiento para no caer en el engaño o la superstición. Otro aspecto fundamental abordado por el Padre Pío es la necesidad de la oración para comprender los sueños. A menudo recomendaba que quienes tenían sueños perturbadores oraran por el difunto en cuestión y buscaran orientación espiritual. Para él, si un sueño provoca inquietud o miedo, la mejor respuesta es la oración, ya que fortalece el alma y disipa cualquier influencia negativa. Si un sueño trae paz e inspiración para hacer el bien, puede ser una señal de que Dios ha permitido esa experiencia como consuelo o enseñanza. Además, el Padre Pío destacó que algunas almas del purgatorio pueden aparecer en sueños pidiendo ayuda. La doctrina católica enseña que las almas que aún no han alcanzado la plenitud del cielo pueden beneficiarse de las oraciones de los vivos. Por lo tanto, al soñar con alguien que ya falleció, especialmente si hay una petición de ayuda, puede ser señal de que esa alma necesita oraciones, misas y sacrificios ofrecidos por su intención. Esta enseñanza refuerza la importancia de no ignorar estos sueños y responder a ellos con caridad y fe. Sin embargo, el Padre Pío también advirtió sobre la posibilidad de engaño espiritual. No todas las apariciones en sueños son necesariamente un alma pidiendo ayuda o una señal divina. Algunas pueden ser simplemente reflejos del inconsciente o incluso pruebas espirituales. Por ello, aconsejó recurrir siempre a los sacramentos, a la oración y a la guía de un sacerdote antes de sacar conclusiones sobre un sueño. La espiritualidad cristiana enseña que el verdadero enfoque debe ser la confianza en Dios y no la búsqueda de señales o revelaciones extraordinarias. Los sueños pueden tener significados, pero la fe no puede basarse únicamente en ellos. El Padre Pío, con su profunda conexión con el mundo espiritual, siempre reforzó que la oración, la Eucaristía y la confesión son los mayores medios para alcanzar la santidad y comprender los misterios de la vida y de la muerte. Así que si alguna vez has tenido un sueño memorable sobre alguien que se fue, no ignores la experiencia, pero tampoco saques conclusiones apresuradas. Orad, pedid discernimiento y confiad en la misericordia divina. ¿Qué nos quieren decir estos sueños? ¿Son solo recuerdos o mensajes del más allá? Profundicemos en la espiritualidad y enseñanzas del Padre Pío sobre los sueños con los difuntos. Quédate hasta el final porque puede que te sorprendan las respuestas. ¿Quién fue el Padre Pío? Para comprender las enseñanzas del Padre Pío sobre los sueños y el mundo espiritual, es esencial conocer su vida y misión.
El Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887, en la pequeña ciudad de Pietrelcina, Italia. Desde muy temprana edad demostró una intensa vocación religiosa y una espiritualidad única. A la edad de 15 años ingresó en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos y adoptó el nombre de Fray Pío. Su camino religioso estuvo marcado por desafíos, sufrimientos y experiencias místicas. El Padre Pío recibió los estigmas, las heridas de Cristo, que permanecieron abiertas en su cuerpo durante 50 años. Además, tenía dones espirituales impresionantes, como el don de curación, la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, la lectura de almas y las revelaciones divinas. Muchos creyentes viajaban largas distancias para confesarse con él, porque sabían que sus palabras provenían de un profundo discernimiento espiritual. El Padre Pío tenía una relación muy íntima con el mundo espiritual. Con frecuencia relataba encuentros con almas del purgatorio que le pedían ayuda, así como visiones de ángeles y demonios. Su vida de oración y sacrificio lo convirtió en un verdadero guerrero espiritual, siempre dispuesto a interceder por los vivos y los difuntos. Para él, el cielo, el purgatorio y el infierno no eran solo conceptos abstractos, sino realidades que experimentaba concretamente en su vida diaria. Los sueños como forma de comunicación espiritual. El Padre Pío enseñó que los sueños no eran meras creaciones del subconsciente, sino que podían ser canales legítimos de comunicación espiritual. Para él, Dios podía permitir que las almas se manifestaran durante el sueño para traer mensajes, pedir oraciones u ofrecer consuelo. Sin embargo, discernir entre un sueño ordinario y una experiencia espiritual genuina requería atención, prudencia y oración. Clasificó los sueños en tres categorías principales: naturales, espirituales y engañosos. Los sueños naturales eran reflejos de las preocupaciones y recuerdos cotidianos. Los seres espirituales tenían un propósito mayor y podían ser inspirados por Dios o recibir permiso de él para transmitir mensajes importantes. Finalmente, los engañadores eran aquellos inducidos por las fuerzas del mal para confundir, asustar o desviar a los fieles del camino de la fe. Cuando alguien soñaba con una persona fallecida, el Padre Pío recomendaba evaluar los sentimientos involucrados. Si el sueño trajo paz y motivó la práctica del bien, podría ser una señal de Dios. Si causaba temor o angustia, era necesario recurrir a la oración y a los sacramentos para discernir su verdadero origen. También destacó la importancia de orar por las almas del purgatorio, ya que muchas veces aparecen en sueños para pedir ayuda espiritual. La oración era la clave para comprender cualquier experiencia onírica. El Padre Pío animó a los fieles a no dejarse llevar por las supersticiones, sino a confiar en la misericordia divina. Para él, cualquier sueño debe conducir a una vida de mayor fe, caridad y compromiso con Dios. ¿Cómo discernir un sueño ordinario de un mensaje espiritual? El Padre Pío enseñó que el discernimiento espiritual era esencial para interpretar los sueños. Según él, muchos sueños eran meros reflejos de preocupaciones cotidianas, mientras que otros podían ser manifestaciones divinas o peticiones de ayuda de las almas del purgatorio. A la luz de esto, ofreció criterios para distinguir un sueño ordinario de una verdadera experiencia espiritual. El primer criterio fue la sensación que dejó el sueño. Si un sueño traía paz, consuelo y alentaba la fe, había una mayor probabilidad de que fuera una experiencia dada por Dios. Sin embargo, si el sueño causó miedo, angustia o confusión, podría ser producto de la mente o incluso una influencia negativa. El Padre Pío advirtió que el enemigo puede usar el miedo para desviar a la gente de confiar en Dios. Otro factor importante fue la claridad del mensaje. Dios no actúa con confusión. Si un sueño transmitía un mensaje coherente y alineado con las enseñanzas de la Iglesia, había una mayor probabilidad de que fuera de inspiración divina. Sin embargo, los sueños vagos, perturbadores o llenos de simbolismo extraño requieren mayor precaución. La oración también fue fundamental en el discernimiento. El Padre Pío recomendaba que, cuando se tenía un sueño impactante, la persona debía orar y pedirle luz al Espíritu Santo. Además, consultar a un sacerdote o director espiritual ayudó a evitar interpretaciones apresuradas. Los sueños pueden tener distintos orígenes, naturales, divinos o engañosos. Los sueños naturales surgen del subconsciente, reflejando preocupaciones cotidianas. Dios permite a los teólogos transmitir mensajes o consuelo.
Los engañosos pueden venir del enemigo para confundir y perturbar. El Padre Pío enseñó que la mejor manera de lidiar con los sueños espirituales era mantener una vida de oración y sacramentos. Así, el alma se vuelve más fuerte y más capaz de discernir los mensajes que recibe. Para él, los sueños nunca deben reemplazar la fe, pero pueden ser una ayuda en el camino espiritual. Por último, aconsejó que al soñar con una persona fallecida lo mejor es orar por su alma. Aunque el sueño no sea una manifestación real, la oración será siempre un acto de caridad y de amor cristiano. De esta manera, los creyentes podían estar seguros de que estaban respondiendo correctamente a cualquier experiencia espiritual recibida en sueños. ¿Qué hacer al soñar con una persona fallecida? Cuando una persona sueña con una persona fallecida surgen muchas preguntas. ¿Tiene este sueño algún significado? ¿Debería hacer algo al respecto? El Padre Pío aconsejaba que, antes de cualquier interpretación, la primera actitud debe ser la oración. Orar por los que ya han fallecido es un gesto de amor y caridad cristiana, independientemente del significado del sueño. Enseñó que si un alma del purgatorio aparece en un sueño, puede ser una petición de intercesión. El purgatorio es un estado de purificación donde las almas esperan entrar al cielo. Se benefician de las oraciones de los vivos, especialmente de la Santa Misa. Por eso, al soñar con alguien que ha fallecido, el Padre Pío recomendaba que se ofrecieran oraciones, ayunos y buenas obras en nombre de esa alma. Además de la oración, otra recomendación importante fue la confesión y la comunión. Estar en estado de gracia ayuda a discernir mejor el significado de los sueños y evitar posibles engaños espirituales. El Padre Pío siempre advirtió que el enemigo puede intentar engañar a los fieles. Por lo tanto, fortalecer la vida espiritual es esencial. Si un sueño te produce inquietud o temor, es imprescindible recurrir a la oración y confiar en Dios. El Padre Pío enseñó que Dios es un Padre amoroso y no quiere que sus hijos vivan en tormento. Por eso, al despertar de un sueño perturbador, lo mejor que podemos hacer es orar y poner esa experiencia en manos del Señor. Otro punto importante es no buscar interpretaciones místicas o esotéricas. La Iglesia Católica siempre ha sostenido que la fe no puede basarse en revelaciones privadas sin el debido discernimiento. Por lo tanto, al soñar con una persona fallecida, la mejor respuesta es seguir las enseñanzas de la Iglesia, la oración, los sacramentos y la confianza en la providencia divina. Soñar con alguien que ha fallecido puede ser una experiencia emocionante e incluso transformadora. Pero lo más importante es mantener la mirada fija en Dios y buscar siempre la santidad. El Padre Pío nos enseña que el camino de la fe se construye sobre la oración y la práctica del amor cristiano. Si tenemos esta base sólida, sabremos responder a cualquier experiencia espiritual con sabiduría y serenidad. La importancia de la oración y la fe ante los sueños. La oración siempre fue uno de los pilares centrales de la vida espiritual del Padre Pío. Creía que ante cualquier experiencia sobrenatural, ya sea un sueño o una visión, la respuesta más segura siempre debía ser la oración. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos protege de las ilusiones y engaños espirituales. Cuando alguien sueña con una persona fallecida, el primer paso recomendado por el Padre Pío es orar por esa alma. Esto se debe a que, según la doctrina católica, muchas almas pasan por el proceso de purificación en el purgatorio antes de entrar a la presencia de Dios. Durante este tiempo, es posible que necesiten nuestras oraciones para alcanzar la paz eterna. Además de la oración, también la fe juega un papel esencial. El Padre Pío enseñó que debemos confiar en la misericordia divina y no desesperarnos ante los sueños perturbadores. Si un sueño causa angustia o miedo, lo mejor es entregar la experiencia a Dios y buscar la guía de un sacerdote. La verdadera fe no se basa en signos extraordinarios, sino en la certeza del amor de Dios y en la práctica de las enseñanzas de Cristo. El Padre Pío siempre enfatizó la importancia de los sacramentos como medios de fortalecimiento espiritual. La confesión y la Eucaristía, por ejemplo, ayudan al alma a permanecer en estado de gracia y protegida contra las influencias negativas. Por eso, para quienes frecuentemente tienen sueños intensos o perturbadores, es esencial mantener una vida sacramental activa. Otro punto fundamental abordado por el Padre Pío es la necesidad del discernimiento. No todos los sueños vienen de Dios, y no toda visión es una señal sobrenatural. A veces la mente humana crea imágenes basadas en recuerdos,
emociones y deseos profundos. Por tanto, el criterio más seguro para interpretar un sueño es su coherencia con la fe cristiana. Los sueños que conducen a la paz, a la caridad y a la búsqueda de Dios pueden ser inspirados por Él. Aquellos que causan miedo, confusión o alejan a la persona de la fe deben ser tratados con cautela. Teniendo en cuenta todo esto, es claro que los sueños con difuntos pueden tener diferentes significados, pero la respuesta más segura siempre será la oración y la confianza en la providencia divina. El Padre Pío nos enseña que, independientemente de la experiencia que tengamos, debemos siempre volver nuestro corazón hacia Dios, porque es en él donde encontramos la verdadera paz y guía. La última visión del Padre Pío sobre los sueños con los difuntos. Por todo lo visto, queda claro que los sueños con difuntos pueden tener diferentes significados, dependiendo de las circunstancias y del estado espiritual de la persona que sueña. El Padre Pío nos enseñó que estas experiencias no deben afrontarse con miedo, sino con discernimiento y fe. Reforzó que Dios puede permitir que estas visiones sucedan para transmitir mensajes importantes, para ofrecer consuelo o para que podamos interceder por esas almas. Sin embargo, también nos advierte contra la tentación de ver significados ocultos en todos los sueños o de fijarnos excesivamente en ellos, porque la fe debe basarse en la palabra de Dios y en la experiencia de los sacramentos, y no en experiencias subjetivas. El Padre Pío nos invita a vivir una vida de oración y de profunda comunión con Dios, porque cuando estamos en estado de gracia, somos capaces de interpretar las situaciones espirituales con mayor claridad. Si soñamos con una persona fallecida, la mejor respuesta siempre es orar por esa alma y confiar en la voluntad divina. Si el sueño produce angustia o confusión, debemos recurrir a la Iglesia y a los sacramentos, pues son ellos los que nos conducen a la verdad y a la paz espiritual. La fe católica nos enseña que la comunicación entre los vivos y los muertos ocurre principalmente a través de la oración. Celebrar misas, rezar por los difuntos y buscar una vida de santidad son las formas más eficaces de ayudarlos y mantener viva la esperanza de un reencuentro en el cielo. Los sueños a veces pueden ser instrumentos en este proceso, pero nunca deben reemplazar la confianza en la misericordia divina y el poder de la oración. En última instancia, las enseñanzas del Padre Pío nos muestran que debemos mantener nuestra mirada fija en Dios y nuestras vidas fundamentadas en la fe. Los sueños van y vienen, pero la eternidad con Dios es lo que realmente importa. Que cada día podamos fortalecer nuestra vida espiritual y prepararnos para el día en que, por la gracia de Dios, nos reencontraremos con los que ya han partido, en la gloria del cielo. Reflexión sobre las enseñanzas del Padre Pío y su aplicación en la vida cotidiana. La profundidad de las enseñanzas del Padre Pío sobre los sueños sobre los difuntos va mucho más allá de la curiosidad sobre lo sobrenatural. Nos invita a una reflexión más amplia sobre la importancia de la vida espiritual, la oración y la relación con Dios. En la vida cotidiana, muchas personas viven desconectadas de la fe, buscando respuestas solo en señales y experiencias místicas. Sin embargo, la verdadera sabiduría espiritual reside en vivir diariamente las enseñanzas de Cristo. El Padre Pío enfatizó que la mejor manera de entender cualquier experiencia espiritual es mantener una vida de oración constante. Esto significa no solo orar ocasionalmente, sino cultivar una relación profunda con Dios a través de la oración diaria, la participación en la Santa Misa y la recepción de los sacramentos. Cuando el alma es fortalecida por la gracia divina, se vuelve más sensible al discernimiento espiritual y menos vulnerable a las ilusiones y engaños. Además, nos recuerda la importancia de la caridad y de la intercesión por los difuntos. Orar por las almas del purgatorio es un acto de amor que puede traer beneficios tanto a quien reza como a quienes esperan su purificación. Esta enseñanza refuerza que la fe no es solo individual, sino también comunitaria. Cada oración tiene un impacto real en el plano espiritual, y ofrecer misas, ayunos y buenas obras por los difuntos es una práctica que fortalece nuestra conexión con la Iglesia triunfante. El mensaje final del Padre Pío es claro. Nuestro camino espiritual debe basarse en la confianza en Dios, en la práctica del bien y en la experiencia de los sacramentos. Los sueños pueden traer reflexiones importantes, pero la verdadera respuesta a todas nuestras inquietudes está en la fe genuina. Busquemos cada día una vida de mayor entrega a Dios, manteniendo la mirada fija en la eternidad. ¿Cómo profundizar tu vida espiritual a través de las enseñanzas del Padre Pío?
La búsqueda de una relación más profunda con Dios es uno de los pilares de las enseñanzas del Padre Pío. Siempre subrayó que la espiritualidad debe vivirse con seriedad, dedicación y amor. Gran parte de sus consejos se centraban en la práctica de la oración ferviente, la confianza absoluta en Dios y la entrega total a la voluntad divina. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria y profundizar nuestra espiritualidad? El Padre Pío siempre enfatizó la importancia de los sacramentos como fuente de gracia. La Eucaristía, para él, era el mayor regalo que Dios podía dar a la humanidad. Recomendaba la comunión frecuente, pues creía que a través de ella el alma se fortalecía y se acercaba al cielo. Además, la confesión regular era un hábito indispensable para mantener el alma limpia y preparada para los desafíos espirituales. Otro punto esencial en sus enseñanzas fue la práctica de la oración constante. El santo capuchino insistió en que la oración era la clave de todas las respuestas y que nadie debía desanimarse ante las dificultades. Él mismo pasaba horas en oración y recomendaba el Santo Rosario como arma poderosa contra el mal y forma de intercesión por los difuntos y las almas del purgatorio. Además, el Padre Pío siempre enseñó sobre la necesidad de la caridad y el amor al prójimo. Dijo que la fe sin obras es vacía y que siempre debemos actuar con compasión, ayudando a los necesitados. Esta enseñanza nos recuerda que una auténtica vida espiritual no puede separarse del amor a los demás. Finalmente, profundizar la espiritualidad significa vivir en constante búsqueda de la voluntad de Dios. Para el Padre Pío, esto solo es posible a través de la humildad y la confianza inquebrantable en la divina providencia. Incluso en medio de las pruebas y los desafíos, siempre enseñó que debemos aceptar la voluntad de Dios con serenidad y fe. Siguiendo estas enseñanzas, podemos transformar nuestros sueños, nuestra fe y nuestra vida espiritual. Que cada día busquemos la santidad y vivamos según la voluntad de Dios, confiando siempre en su amor y misericordia. Testimonios de personas que tuvieron sueños con personas fallecidas. Muchas personas alrededor del mundo comparten historias de sueños sobre personas fallecidas que cambiaron sus vidas. Estos testimonios no solo muestran la profundidad de la conexión entre el mundo espiritual y el material, sino que también refuerzan la idea de que los sueños pueden ser una forma para que Dios y los seres queridos fallecidos se comuniquen con nosotros. Compartiré algunas de estas historias inspiradoras. Testimonio 1. La abuela que advirtió del peligro. Ana era una mujer de 35 años que siempre tuvo una relación muy estrecha con su abuela. Cuando su abuela falleció, Ana sintió un enorme vacío en su vida. Una noche, soñó que su abuela aparecía en su casa, con expresión seria y preocupada. En el sueño, la abuela le dijo: «Ana, no viajes en coche la semana que viene. Quédate en casa». Ana se despertó confundida, pero decidió tomar el sueño en serio. Ella pospuso un viaje de trabajo que tenía planeado para esa semana. Días después se enteró que la vía que iba a tomar había sufrido un derrumbe, provocando un grave accidente. Ana quedó en shock y agradeció a Dios y a su abuela por la advertencia que le salvó la vida. Testimonio 2. El padre que trajo consuelo. Carlos era un hombre de 40 años que perdió a su padre por una enfermedad prolongada. La muerte de su padre dejó una herida abierta en su corazón y luchó por lidiar con el dolor. Una noche soñó que su padre aparecía en su casa, sentado en su sillón favorito, como solía hacerlo. En el sueño, el padre miró a Carlos y le dijo: «Estoy orgulloso de ti. Sigue cuidando a la familia». Carlos se despertó llorando, pero con una sensación de paz que no había sentido desde la muerte de su padre. Se dio cuenta de que el sueño era la manera de su padre de despedirse y dejar un mensaje de amor y apoyo. Este sueño ayudó a Carlos a encontrar la fuerza para seguir adelante y honrar la memoria de su padre. Testimonio 3. El amigo que pidió oración. Laura era una chica de 25 años que perdió a su mejor amiga en un accidente automovilístico. El dolor de la pérdida fue inmenso y Laura sintió que una parte de ella se había ido con su amiga. Una noche, soñó que su amiga aparecía en un lugar lleno de luz y le decía: «Laura, estoy bien, pero necesito de tus oraciones». Laura comenzó a orar por su amiga y a ofrecer pequeños sacrificios en su nombre. Unas semanas después, volvió a soñar con su amiga, quien esta vez sonreía y le agradecía sus oraciones. Laura sintió que su amiga había logrado la paz y que sus oraciones hicieron una diferencia.
Testimonio 4. El hijo que regresó para despedirse. Marta era una madre que perdió a su hijo de 10 años por una enfermedad rara. El dolor de la pérdida era insoportable y ella pasaba noches sin dormir llorando y orando por él. Una noche, soñó que su hijo aparecía en su habitación, sonriendo y jugando como solía hacerlo. En el sueño le dijo: «Mami, estoy bien. No llores más por mí». Marta se despertó con una sensación de paz que no había sentido en meses. Se dio cuenta de que el sueño era una manera de que su hijo se despidiera y dijera que estaba en paz. Este sueño ayudó a Marta a encontrar la fuerza para seguir adelante y honrar la memoria de su hijo. Testimonio 5. El esposo que pidió perdón. Sofía era una mujer de 50 años que perdió a su marido después de un matrimonio problemático. Ella se sentía enojada y herida por las cosas que habían pasado entre ellos. Una noche, soñó que su marido aparecía en su casa, con expresión triste y arrepentida. En el sueño le dijo: «Sofía, lo siento por todo. Por favor, perdóname». Sofía se despertó emocionada y decidió perdonar a su marido. Ella comenzó a orar por él y a ofrecer pequeños sacrificios en su nombre. Unas semanas después, volvió a soñar con su marido, que esta vez sonreía y le agradecía su perdón. Sofía sintió que su marido había logrado la paz y que sus oraciones hicieron una diferencia. Testimonio 6. La hermana que nos habló de una oportunidad. Pedro era un hombre de 30 años que perdió a su hermana por una enfermedad prolongada. Sintió un dolor profundo y a menudo se preguntaba si su hermana estaba en paz. Una noche soñó que su hermana se le aparecía en un lugar lleno de luz y le decía: «Peter, estoy bien, pero tú debes ocuparte de tu carrera. Se acerca una oportunidad». Pedro se despertó intrigado y decidió prestar más atención a las oportunidades laborales. Unas semanas más tarde, fue ascendido en su trabajo, algo que atribuyó a la advertencia de su hermana en el sueño. Testimonio 7. El abuelo que trajo un mensaje de fe. Luisa era una joven de 20 años que perdió a su abuelo, una figura muy importante en su vida. Una noche, soñó que su abuelo apareció en su casa, con una expresión serena y amorosa. En el sueño le dijo: «Luisa, nunca pierdas la fe. Dios está contigo». Luisa se despertó con una sensación de paz y determinación. Se dio cuenta de que el sueño era la manera de su abuelo de dejar un mensaje de amor y apoyo. Este sueño ayudó a Luisa a fortalecer su fe y enfrentar los desafíos de la vida con más coraje. Estos testimonios muestran cómo los sueños sobre los difuntos pueden traer mensajes poderosos y ayudar. Soñar con alguien que ha fallecido es una experiencia que toca el corazón de muchas personas. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, estos sueños pueden tener múltiples significados, desde mensajes de consuelo hasta peticiones de oración o guía espiritual. El Padre Pío, con su profunda sabiduría y conexión con el mundo espiritual, nos enseñó a afrontar estos sueños con fe, discernimiento y amor, buscando siempre la voluntad de Dios en todo. Estos sueños nos recuerdan que la muerte no es el final, sino un paso a la vida eterna. Nos muestran que el amor que compartimos con los que han fallecido sigue vivo, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. A través de estos encuentros espirituales, podemos encontrar consuelo, orientación e incluso respuestas a nuestras preguntas más profundas. Pero, más que eso, estos sueños nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la fe, la oración y la caridad. Nos recuerdan que nuestras oraciones por los difuntos pueden hacer una verdadera diferencia en su camino espiritual, ayudándoles a alcanzar la paz eterna. También nos animan a vivir nuestras vidas con propósito, amor y gratitud, sabiendo que un día nos reuniremos con quienes amamos en el reino de Dios. Si alguna vez has tenido un sueño como este, no lo ignores. Oremos, reflexionemos y busquemos orientación espiritual. Y sobre todo, recuerda que Dios está siempre a tu lado, guiándote y protegiendo a ti y a tus seres queridos, tanto en este mundo como en el más allá. Antes de cerrar, quiero dejarte un mensaje especial para ti que estás viendo este video. No importa cuántas dudas o incertidumbres tengas, debes saber que Dios nunca te abandona. Él siempre está presente, incluso en los momentos más difíciles, y utiliza diferentes medios para comunicarse con nosotros, incluidos los sueños. Si alguna vez has soñado con que alguien se marcha, comparte tu experiencia en los comentarios.
Intercambiemos historias y fortalezcamos nuestra fe juntos. Tu historia podría ser la luz que alguien necesita para encontrar consuelo y esperanza. Y si aún no has tenido una experiencia como esta, pero estás pasando por un momento de dolor o de añoranza, debes saber que no estás solo. Ore, busque el apoyo de su comunidad de fe y confíe en que Dios está cuidando de usted y de sus seres queridos. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que pueda necesitar este mensaje y suscribirte al canal para más reflexiones como esta. Juntos podemos difundir el amor, la esperanza y la fe. Que la paz de Dios y la intercesión del Padre Pío estén siempre con vosotros. Que encuentres consuelo en los sueños que traen mensajes de amor y que tu fe se fortalezca cada día. Recuerda, el amor nunca muere, y los que se han ido siguen viviendo en el corazón de Dios y en el nuestro. Nos vemos en el próximo video. Paz.